Bienvenidos amigos y amigas a otra edición, a la segunda edición de su programa Astrología Arquetipal. En esta ocasión, voy a darles una pequeña introducción de la necesidad de este canal y de los temas que vamos a estar tratando en nuestro programa. En esta ocasión vamos a tratar por qué la astrología, una ciencia que tiene 4.000 años de historia, 4.000 años, ¿verdad? O sea, empezó 2.000 años antes de Cristo en lo que se llamó Mesopotamia, ¿verdad? De mano de los magos caldeos que a su vez eran los gobernantes caldeos, eran magos y emperadores, donde surgió la cultura, ¿verdad? Entre los ríos Tigris y Éufrates empezó la astrología, porque esto es considerado una pseudociencia y otras cosas como la biología, la sociología, la psicología, que son ciencias sociales modernas, ¿no? Que tienen a lo mejor 2 siglos de historia, digamos, donde ya se denominan tal cual, es decir, y que surgieron de la astrología, y que surgieron, pues, a ver si saco la cuenta, si son 4.000 años de historia versus 200 y pico años de historia. ¿Por qué esas cosas que tienen 200 y pico años de historia son ciencias serias? Y cuando vemos a estos divulgadores científicos, oímos que dicen que la astrología es una patraña, es una ridiculez, es de ignorantes, es de tontos. Y, por ejemplo, la biología es una ciencia muy seria, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esto, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si les gustan estos temas y que le den a la campanita y que le den like y que me dejen comentarios, porque no lo hice con otro canal que tengo, que los invito a que lo conozcan, se llama La Doctrina del Shock, pero en este hablo de política, sino, que hagan esto. Y ahora empecemos, ¿no? Bueno, eso, entonces cuando le preguntas a ChatGPT por qué motivo la astrología está considerada una pseudociencia, dice, se basa en creencias, se basa en afirmaciones generales, no, y yo, pero ¿por qué no sigue el método científico según tú? No, porque el método científico, porque no lo sigue. ¿Y por qué no lo sigue? Bueno, porque el método científico se basa por ejemplo, en la formulación de hipótesis. Te vienen con ese mareo lingüístico, la formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo de lo que es una formulación de hipótesis, ¿no? En el siglo XIX, ¿verdad? Un chico joven, hijo de lores ingleses, ¿verdad? Llamado Charles Darwin, ¿verdad? Él estudió 2 años de medicina en la universidad y de 16 a 18 años, ¿no? Dicen que estudió 2 años de medicina en la universidad obligado por su papá, que era médico. Y pues nada, se fue de viaje por ahí a recorrer el mundo y en medio de esos viajes pues formuló, llegó a Londres después del viaje, o a no sé dónde llegó, a uno de los centros del imperio, y formuló la teoría de el origen de las especies, ¿no? Formuló de dónde venía el ser humano, ¿no? En ese momento se estaba cuestionando la religión y la ciencia empezaba a ocupar ese lugar de dogma de fe superior, de verdad absoluta, ¿no? Y entonces se cuestionaban todas las ideas que se habían tenido hasta entonces, donde se suponía que pues veníamos de que Dios nos había creado, por ejemplo, lo ponen, ¿no? Ponen la teoría del creacionismo a la teoría darwiniana, pero a ver, realmente primero la teoría no era de él, ¿no? Él, digamos que formuló esta teoría basándose, digamos, creo que le pidieron explicaciones por haber seguido de viaje, que qué iba a hacer con su vida. Mira, Charles, ¿qué vas a hacer con tu vida, chamo? Tú no puedes estar viajando así todo el tiempo, ¿verdad? Dime qué vas. Papi, ya sé lo que voy a hacer, voy a escribir el libro del origen de las especies, o sea, ya sé dónde viene el ser humano. Y basándose en las teorías de su
abuelo, su abuelo, que era otro lord inglés, un lord inglés, que había, que discutía con otro científico que se llamaba Lamarck. Lamarck había, como los científicos querían eliminar científicos, masones o esta gente que, digamos, cuestionaba la religión. Como ellos querían, de hecho el abuelo de Darwin pertenecía al club que se llamaba el Club de los Lunáticos, eran unos lunáticos. Bueno, que se reunían ahí como la hermandad de Pedro Picapiedra, ¿cómo es? La hermandad de los búfalos mojados, bueno, pero esta era la hermandad de los lunáticos. Mientras Lamarck formuló la teoría de la generación espontánea, es decir, que nada, que la vida surgía así, plin, como una teoría parecida a la del Big Bang, ¿no? Que todo surgió, pum, una explosión. En cambio, el abuelo de Darwin decía que no, que todos evolucionábamos, o sea, que todo era una evolución, como que el ser humano surgió, digamos que, no sé si explotó todo y surgió una lechuga, por ahí voló y de la lechuga cayó al agua y el agua, bueno. Darwin formuló la teoría entonces de la evolución de las especies, basándose en esa teoría de su abuelo para justificar sus viajes. Entonces, claro, ¿cómo se formuló una teoría, no? ¿Cómo formuló la teoría de Darwin? Bueno, Darwin estaba por ahí de viaje, y entonces vio un mono, un chimpancé, y dijo, coño, ese chimpancé me recuerda a mi tío Henry, ¿vale? Se parece. Mira cómo se ríe y todo, como se reía el chimpancé, entonces le recordó a su tío. Y después vi un cerdo y un cerdo que hacía y se acordó de su tío Steve, no sé, un nombre inglés, de su tío William, que era gordito y tal, y tenía la nariz así, se parecía al cerdo. Pero después vio un caballo, se acordó de su tía Julie, no sé. Entonces eso le hizo pensar que a lo mejor todos veníamos de un origen común. Ajá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo venimos de un origen común si la tía Julie se parece al caballo y el tío se parece al cerdo y el otro se parece al mono? Ah, te la tengo, la teoría de la evolución. Entonces, como que las especies van evolucionando según el medio donde están y según las necesidades que tienen para adaptarse a ese medio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que todo empieza con un organismo unicelular que está ahí en el mar, tranquilito, portándose bien. Y resulta que, sin meterse con nadie, ¿no? Y nada, como está aburrido de estar en el mar, pasan millones de siglos de estar ahí flotando sin hacer nada y dice, no, vale, yo necesito ver cómo es esto, necesito comerme algo, ¿sabes? Tengo como hambre, no sé, me salió un estómago en la evolución. Y entonces ese organismo unicelular evoluciona a pez, ¿no? Evoluciona a una especie de pececito. Primero se vuelve otra cosa, un gusanito marino, una vaina, y después se vuelve un pez, ¿no? Y otro también se vuelve pez, y otro también se vuelve pez, otro pez, y otro pez, y otro pez. Uno de esos peces, ¿verdad? Dice, concho, esto es un fastidio, yo como que mejor salgo para la tierra, me asoma la cabeza y dice, uy, mira, allá hay una tierra y tal, y hay como unas palmeras y tal, como que voy para allá. Y salta del agua a la tierra, ¿verdad? Pero como todavía está en la mitad de la evolución, pues, porque está evolucionando. O sea, salta a la mitad de la tierra, pero como todavía tiene branquias, tiene que meter la cabeza en el agua para poder seguir respirando, porque no tiene pulmones todavía, no está acostumbrado al oxígeno. Entonces, digamos que ahí se crea un anfibio, pues anda debajo del agua y anda en tierra, ¿no? Pero el anfibio, digamos que está por ahí, y ve un árbol y dice, oye, me gustaría subirme a ese árbol, ¿vale? Porque esta tierra es un fastidio y además, no sé, me quiero subir al árbol. Y entonces, nada, como necesita evolucionar, porque necesita subirse al árbol, pues le salen unas paticas y se sube y le sale una cola ahí para que, no sé, para que si se cae al suelo rebote, alguna cosa de esta, o para que se guinde las ramas, no sé, para que le sale la cola largota. Y ya como está evolucionando, ¿no? Y como se subió al árbol y ya no le va a dar tiempo de estar bajando a respirar en el agua, entonces le salen unos pulmones
Pero como está ahí de lagartija sobre el árbol y no sé, hay un cambur, o sea, está harto de comer mosquitos todo el día, porque es un fastidio estar todo el día comiendo mosquitos, comiendo lo mismo, y ve un cambur así amarillito y dice, uy, yo como que me quiero comer ese cambur, pero no se lo puede comer porque es una lagartija. Entonces agarra y estira la lengua esa y no se lo puede comer. Entonces, de las ganas de comer que tiene, y pues, porque tiene que evolucionar, le salen unas manitos y ya se vuelve mono. Se vuelve mono porque es más cómodo para comer cambur, ser mono. O sea, de lagartija es problemático. En cambio, si eres mono, te guindas así y con la otra mano agarras el cambur. Pero claro, eso de estar comiendo cambur todo el día y viendo para abajo y tal, y ya otros pececitos se salieron y fueron haciendo otras cosas y le fueron pasando otras cosas. Y entonces dice, coño, esto es un fastidio, yo como que voy a seguir evolucionando, y se vuelve a bajar del árbol, pero ya le da fastidio meterse al agua y dice, como que me voy a volver humano, ¿no? O sea, y entonces se vuelve a ser humano. Se vuelve homínido, o sea, ya es como un mono, así como un pitecantropus, como un neandertal, como un gorila de estos, o sea, medio gorila, medio humano. Primero se vuelve gorila, después se vuelve gorila que parece medio humano, ya con cara de tal. Pero claro, como está evolucionando, se ve en el espejo y dice, coño, pero se ve la cara de neandertal y dice, esto es horrible, ¿no? Yo no quiero ser así, yo me quiero afeitar y quiero, no sé, cortarme el pelo y tal. Quiero hacerme una sandalia. Y entonces evoluciona a Homo sapiens, ¿no? Y eso explica un poco cómo nacimos nosotros. Eso se llama formular una hipótesis. O sea, de ahí debe venir la vida humana, ¿no? Y después, esa hipótesis, después de muchas observaciones, otro científico, o sea, llega a Londres, ¿no? Y dice, oh, Darwin, no, yo tengo una idea. ¿Qué pasa, Darwin? Bueno, yo creo que nosotros todos venimos de lo mismo, pero uno se vuelve en elefante, otro se vuelve en mono, y otro entonces nos volvemos humanos, ¿no? Y entonces le preguntan, ajá, ¿y dónde está el hombre elefante? Bueno, no sé, el eslabón perdido o algo así. Vale. Entonces, eso es, de ahí establece las bases de la biología moderna, ¿no? De lo que consideramos, esta es la teoría más ampliamente aceptada, es una teoría. Entonces me dice ChatGPT, ya, pero la ciencia se basa en el conocimiento empírico. Entonces cuando dicen esta palabreja empírico, o cuando dicen la formulación de hipótesis, ¿no? Hay mucha gente que le da fastidio ir al diccionario a buscar qué significa empírico, a buscar qué significa hipótesis, ¿no? Entonces ya dice, esto suena muy científico, debe ser verdad que la astrología es una chorrada. Y entonces... Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, pero es que la astrología formula hipótesis, yo tengo la hipótesis, ¿verdad?, de que las personas nacidas bajo el signo de Leo, eso es una hipótesis, las personas nacidas bajo el signo de Leo son muy buenos guerreros, o sea, son muy buenos directivos, son líderes naturales, ¿no? Si tú naces bajo el signo de Leo, naces en agosto bajo el sol y rigiéndote por el sol, que es un líder, digamos el líder de toda la naturaleza y es muy brillante, entonces tú vas a tener tendencia a ser un líder. Y entonces, gracias al conocimiento empírico, es decir, gracias a la experiencia de observación de siglos, ¿no? De siglos, te estamos hablando de que Darwin te dijo eso en el siglo XIX y ya tú observaste todo lo de las especies y por alguna razón los seres humanos nos quedamos sin evolucionar ya, no sé por qué no seguimos evolucionando, no sé, si la teoría de Darwin fuera verdad ya tendríamos que, no tendríamos que usar herramientas, sino que, no sé, hubiera salido la lluvia y nos hubiera salido un paraguas en la cabeza y tuviéramos que nadar y nos hubieran salido aletas que se meten cuando tenemos que estar en tierra y cuando, bueno, no, mentira, no sé, más o menos así se explicaría la teoría, pero bueno, la cosa es que si tú dices que los leos son líderes naturales y te das cuenta de que por ejemplo, dices, oye, bueno, esta es una teoría loca que dice la astrología, ¿no? De que, ¿cómo es eso? Eso es mentira. Y entonces dice un astrólogo, ya va, ¿cómo que mentira? Ya va. A ver, Alejandro Magno, ¿te parece que era un líder? Hombre, era un poco líder, sí. Alejandro Magno sí conquistó bastante, ¿no? Conquistó toda Europa y tal, sí, tenía como tendencia al liderazgo Alejandro Magno. Pues era Leo,
En serio, sí señor. Y tú sabes Napoleón Bonaparte, el famoso Napoleón, el que invadió toda Europa. Bueno, ese también era Leo. Te cuento. ¿En serio era Leo? Sí, era Leo. Y sabes, Simón Bolívar, supuestamente secesionó toda América del Imperio Español, trabajando para los ingleses y tal. Ese también era Leo. Tenía dotes de mando, desde luego, y era dramático, ¿no? O sea, le encantaba escribir cartas y vainas y proclamas y cosas, y si la naturaleza se opone y tal, y así era Napoleón también, dramático y tal. Se metía la manito aquí debajo de la camisa, y parece que Alejandro Magno también como era discípulo de Aristóteles, era un tipo que también... Entonces tenemos a Alejandro Magno, tenemos a Napoleón, tenemos a Simón Bolívar. No, pero eso son cosas muy generales, eso puede ser casualidad. Eso son cosas muy generales, eso puede ser casualidad que estos líderes sean Leo y sean así tan llamativos. Ya, pero si te digo que Hugo Chávez en Venezuela era Leo también, y Fidel Castro en Cuba era Leo también. Sí, hombre, dotes de mando tenía ahí para quedarse 70 años ahí, ¿no? Chupando, acabando con Cuba, ¿no? Ya, pero es que la astrología dice cosas muy generales, muy locas, que no siempre se pueden probar. No siempre se pueden probar, eso es una loquera. Puede ser, puede no ser. Ya, por ejemplo, como... En cambio, la ciencia siempre, todo lo que te lo dice, o sea, todo lo que es científico, sí está probado, ¿ves? Por ejemplo, Freud estableció el complejo de Edipo, ¿no? Freud también estableció la hipótesis, que se vuelve una teoría. Cuando una hipótesis mucha gente la ve y tal, y dice, es verdad, yo la pruebo, tal, se vuelve una teoría, ¿no? Entonces está la teoría psicoanalítica, ¿verdad? La teoría de que todo ocurre en el inconsciente y que todo proviene de lo que se llama el complejo de Edipo. Estableció Sigmund Freud, ¿verdad? Un médico vienés, ¿verdad? Del siglo XIX también, y de principios del XX, que todos los problemas psicológicos que teníamos nosotros venían de que los niños sufrían de lo que se llamaba el complejo de Edipo, que era que, bueno, todos los niños en el fondo, sí, aunque no lo sepan, como su mamá los amamante, es la primera mujer que conocen en la vida, pues ellos están enamorados de su mamá y odian a su papá, lo quieren matar, ¿no? Lo detestan porque les quita la atención de su mami. Entonces, esto es una teoría científicamente aceptada. Y bueno, y existen premios de medicina y premios de psicología para gente que sigue estas teorías, o premios de biología, el premio Nobel de medicina, de ciencias, de tal, para biólogos, tal. Pero no hay premio de astrología porque lo de la astrología es muy vago y muy loco, ¿no? Y bueno, a lo largo de este programa les voy a ir contando numerosos casos en donde pues la astrología resulta ser bastante más acertada que la ciencia y bastante menos lesiva y menos dañina. No, pero es que el otro día veía a uno de estos divulgadores científicos burlándose de la astrología. No, porque el otro día me dijo un tipo, yo le dije que era astrónomo y me dijo que si no sabía lo que le iba a pasar a los Capricornios este mes. Y entonces, y se burla, ¿no? Y yo pienso, bueno, no sé, según los astrónomos nos está cayendo meteoritos, nos cae, casi todos los años nos viene a caer un meteorito o algo y no termina de caer el meteorito. Entonces no sé quién acierta más, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco lo que vamos a estar viendo, porque 4.000 años de historia son menos son menos en nuestra cultura moderna que 200, o sea, porque esto es absurdo, ¿no? Y porque esa guerra contra la astrología, ¿no? Que hay en la astrología que permanece, ¿no? Y hay gente que dice que el problema que tiene la verdad, que no es ningún problema, es que siempre sale a la luz. La verdad siempre sale a la luz, por mucho que tú te burles, por mucho que tú te burles, por mucho que tú la descalifiques, por mucho que tal. Lleva 4.000 años que, por mucho que pongas en los periódicos chorradas y trates de que la gente... El otro día estaba viendo una revista y cambiaban los signos de los actores y decían que
qué sé yo, que Jennifer López era Leo, o que Sandra Bullock era Leo, o que cuando yo sé que es Virgo, o que Gandhi era Aries, o no sé qué, cuando Gandhi es Libra. Cambian todo y engañan a la gente y dicen cosas que no son, para descalificar a esta ciencia. Entonces, como hemos visto en los últimos años, si atacan algo es porque ahí hay algo. Y esto es lo que vamos a ver en este programa. Y les pido por favor que se suscriban, le den a la campanita, me llamen pseudocientífica, mucha honra, ¿verdad? Porque gracias a que soy pseudocientífica, voy a poder hablar de lo que quiera. En cambio, si fuera científica y digo que algo no es correcto, pues nada, me meten en un juicio. Como le ha pasado a ciertos médicos, que vamos a ver cómo ha actuado la ciencia a lo largo de la historia. Esta ciencia que no es pseudociencia, que es ciencia, la del Nobel, ¿no? La que le dan el Nobel a la gente. Y cómo la astrología pues también ha actuado y es como menos peligrosita, ¿no? Entonces, bueno, les invito a seguirme en mis redes, en Instagram, en YouTube, y a suscribirse a este canal, por favor, y a darle a la campanita y a dejar sus comentarios. Cuéntenme si están de acuerdo con que mejor ser pseudociencia que ciencia, tal y como, o si Darwin tenía razón, o si venimos del mono. Porque no, tampoco existen estas dicotomías. A estos les encanta ponerle, no, es muy ridículo, parece que es muy ridículo pensar que Dios nos haya puesto ahí, no, que haya llegado un ente superior, una cosa, una mano gigante como en el cuadro de Miguel Ángel, y nos haya puesto ahí. Eso es muy ridículo pensarlo, o le haya insuflado vida, o haya agarrado un homínido. Yo creo que la cosa estuvo en el medio. Estaba el chimpancé ese ahí echado, y llegó una manito y le puso algo ahí que se llama manipulación genética, y el mono se volvió inteligente, porque de hecho hasta ahora no saben explicar qué fue lo que hizo que ese homínido, ese pithecanthropus, ese neandertal, se volviera más inteligente, ¿no? Y le diera por fundar ciudades, como pasó precisamente en Mesopotamia, y le diera por construir cosas. Hay leyendas que nos cuentan eso, astrológicas, pero todas son fantasías locas. Lo que es verdad es la ciencia, lo que es verdad es que éramos un mono y decidimos que para cortarnos el pelo necesitábamos que nos creciera el cerebro, y por eso surgió el Homo sapiens. Eso parece ser que eso es más real y menos ridículo que lo otro. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en este canal de divulgación acientífica, anticientífica, terraplanística. Sí, de eso también hablaremos.